Bienvenidos a Melómano Progresivo. Vamos a hacer los deberes pendientes y ya que os gustó tanto el vídeo de 1973, esta vez vamos a repasar los discos de rock progresivo de 1974, que este año cumplen 50 años. ¿Fue el 1974 un buen año para el prog y la música en general? Lo veremos en este vídeo. Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Comenzamos! ...1974, un año en el que el progresivo estaba en pleno desarrollo y auge, con discos impresionantes a las espaldas en años anteriores. Quizás algunos grupos ya comenzaban su decadencia, mientras otros seguían reluciendo y nuevas formaciones debutaban o se consolidaban en este año. Vamos de lleno con los discos seleccionados que están de aniversario. Esta vez no voy a ir en orden cronológico, así que empezamos por King Crimson, los cuales sacaban no uno, sino dos discos en este año 1974. En el mes de marzo lanzaban Starless and Bible Black, siguiendo la línea del anterior, Larkstones in Aspic, el cual ya veíamos en el vídeo del 73 que abandonaban el sonido clásico e incluían en su estilo influencias variadas del jazz o de la improvisación. La agrupación se mantiene con Robert Fripp, John Wetton, Bill Bruford y David Cross. En este caso no participaría el percusionista Jamie Muir como en el anterior. En este punto, King Crimson ya iba sobre ruedas, con muchos conciertos a las espaldas, en los cuales la improvisación era algo clave en sus presentaciones. Por ello, se va viendo en estos discos cómo la mayor parte del material es bastante improvisado y en directo, y pocas canciones se grabaron propiamente en el estudio, como pueden ser The Great Deceiver o Lament. We'll Let You Know, por ejemplo, se grabó en un concierto en Glasgow, o The Mincer, otra pieza improvisada grabada en Zúrich, a la cual Wetton agregó las voces en estudio. Hablando de voces, solo 4 de los temas llevan letra, escritas por Richard Palmer James, miembro fundador de Supertramp. Un disco de críticas variadas, menos venerado que el anterior o el siguiente. Este disco acaba con la instrumental Starless and Bible Black, cuyo título se conecta con Starless, pieza que acabó siendo incluida en el disco siguiente, Red, el cual llegó en octubre de 1974, de nuevo cargado de improvisación, pero con un elemento crucial que lo diferencia de los anteriores. Un sonido crudo, más pesado, una densidad creada por el trío Fripp, Bruford y Wetton, con múltiples capas, varias pistas de guitarra al mismo tiempo. En este disco ya no participaría David Cross, solo queda alguna grabación anterior que se incluyó en este disco. Pero sí que cuenta con colaboraciones de Mel Collins o Ian MacDonald a los saxos, este último por ejemplo formaba parte de King Crimson al principio. 5 temas contundentes, como Red, Fallen Angel, One More Red Nightmare, Providence y el mítico Starless, lleno de melotron, un saxo añadiendo detalles y un Wetton a la voz poderoso y emotivo. Para muchos considerada su obra maestra, pero quizás para Fripp en ese momento no lo era. No estaba convencido de la dirección que estaba tomando junto a sus compañeros, y finalmente decide tomarse un descanso, significando esto el fin de esta etapa de King Crimson, quienes se separan 2 semanas antes de la salida de este disco, lo cual para algunos parecía ser una estrategia de marketing, pero no. King Crimson echaba el cierre y hasta 1981 no se volverían a juntar. Y luego del adorado y criticado Tales from Topographic Oceans del año anterior, Yes volvían a entrar en el estudio para grabar su séptimo álbum Relayer, única grabación que contaría con Patrick Moraz a los teclados, luego de que Wakeman decidiera apartarse de la banda para seguir su carrera solista. De entre los candidatos estaba también Vangelis, recomendado por John Anderson, pero este no quiso y finalmente se quedaron con Moraz para completar el sonido del grupo. En Relayer encontramos una estructura similar a Close to the Edge, más accesible y menos arriesgado que el Tales, con una pieza épica de larga duración y 2 más cortas de 9 minutos cada una. El concepto de The Gates of Delirium es acompañado de una exquisita instrumentación con una larga sección instrumental en el medio de la suite que evocan a la guerra y un final que inspira paz y esperanza. El lado 2 presentaba Sound Chaser, la cual incluía elementos del jazz fusión traídos por el teclista, como la introducción, por ejemplo, una pieza instrumentalmente frenética, a veces mística, diferente a lo que solía hacer Yes, pero que por momentos vuelve al sonido característico del grupo. Y terminaba con To Be Over, una de las canciones más bonitas de Yes sobre cómo cuidarse a uno mismo cuando las cosas van mal, y musicalmente muy rica en detalles y texturas, con espacio para el broche de oro, un final idílico lleno de capas. Vamos con otros grandes, Genesis, quienes tras su obra maestra, Selling England by the Pound, llegaban con un álbum conceptual, un ópera rock sobre el viaje de autodescubrimiento de Rael, un joven puertorriqueño que vive en Nueva York,
junto a las peripecias que vive y los personajes que se va encontrando. The Lamb Lies Down on Broadway, el último trabajo con Peter Gabriel al mando de las voces, creado durante un momento ya agridulce de la formación. Luego del éxito de los discos anteriores, verdaderas joyas del progresivo, abandona la estética inglesa para hacer más referencias a la cultura americana en este disco, en el cual Peter Gabriel quiso encargarse del concepto y las letras él solo, algo que no cuajó en Genesis, donde todos colaboraban también en letras. Este hecho generó crispación en la banda, con dificultades para Gabriel de tener las letras a tiempo. La mayoría de la música corrió a cargo del resto del grupo únicamente, y aún así se aventuraron a crear este disco doble, ya que tenían suficientes fans para proponer una grabación más arriesgada y larga. Finalmente salió a la luz el 22 de noviembre de ese año, un disco criticado para bien y para mal en la época. Otra muestra más de los excesos progresivos, pero un disco mejor valorado luego del paso de los años, siendo el último recuerdo de la increíble etapa Gabriel de Genesis. Bueno, vamos con la música de verdad. Gentle Giant. No me cansaré de decir que estos amables gigantes quedaron siempre enanos, un poco ocultos ante los demás grupos de progresivo, pero crearon verdaderos discos increíbles, como el álbum conceptual The Power and the Glory, sobre el abuso de poder político, cómo una persona que quiere hacer el bien se ve corrompido por el poder que le rodea, nada más lejos de la realidad de siempre. Un disco quizás menos extraño que el anterior, no tan caótico, con más equilibrio y temas muy variados, pasando por el sonido Gentle Giant de siempre y alguna que otra balada, y hasta terminar un poco frenético con el final de Valedictory. Los holandeses publicaban en abril del 74 su cuarto disco, Hamburger Concerto. Repetían fórmula mágica del progresivo de estos años, una serie de temas cortos en la cara A y un epic en la B, fuertemente influenciados por la música clásica como de costumbre. Delitae Musicae, ese dúo de guitarra y flauta tan bello. Harem Skarem, con su ye 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 ye. Esa paz contemplativa en la Catedral de Estrasburgo, o los altibajos en Berth. Pero lo grande del disco se lo lleva a la cara B, con su Hamburger Concerto, el concierto inédito de Bach basado en McDonald's que nunca salió a la luz. Con su comienzo solemne, melodías bien construidas, el barroco mezclado con el rock en su máximo esplendor. Sin duda, con este cuarto disco se consagraban, construyendo piezas propias de la música clásica, pero en clave de rock. Crime of the Century, el primer disco clave en la discografía Supertramp. En este ya contarían con una formación que se mantuvo durante años, precisamente la época dorada del grupo. 8 canciones imprescindibles en su catálogo, como School, Bloody Well Right, Hiding Yourself o la que cierra este maravilloso disco, Crime of the Century. Un disco de un grupo considerado art rock, pero con claras influencias progresivas, con esos cambios de ritmo o de texturas, acercándose a un sonido más pop, momentos más rockeros y, en fin, un disco imprescindible en la historia. Y seguimos con el gran músico y difícil de categorizar Frank Zappa. Está claro que por momentos se acercó al rock progresivo, mientras que otros discos pasó por el jazz y el avant-garde. Incluso hizo sus pinitos en la música clásica. Este 1974 lanzaba El Apóstrofe, uno de sus discos más exitosos, con canciones más cortas, mezclando humor y una genialidad musical como de costumbre. Las canciones que componen este álbum se suceden suavemente, lo que hace que las 4 primeras canciones parezcan una suite que se pasa volando. Luego llega Cosmic Debris, una especie de blues lento a la Zappa, con el propio Frank hablándote al oído y un buen solo de guitarra para que lo disfrutes. Tienes hasta Uncle Remus, un tema que seguro que le gusta hasta los más blanditos. Sin duda, un discazo de Zappa y de este año. Y nuestro amigo Mike volvía también este año, luego de su famoso Tubular Bells, con Heart is Rich. Un disco menos llamativo, pero que volvía a repetir su fórmula, de ser una suite dividida en 2 partes largas. Una composición que, a diferencia de su antecesora, es más tranquila, lírica y pastoral. En palabras del propio Oldfield, comparaba a Tubular Bells con la ciudad y a Heart is Rich con el campo. Tiene momentos destacables, pero quizás no es tan sorprendente como su primer trabajo. Y también regresaban los Camel con su segundo trabajo, Mirage, quizás uno de los mejores de su discografía, lleno de esos pasajes instrumentales suaves, melodías que te atrapan liderados por la flauta y una guitarra excepcional o unos teclados increíbles. Excelentes pasajes instrumentales y también en algunos momentos tenemos letra. La verdad es que nunca ha sido su fuerte,
aunque en este disco se ven momentos vocales bien trabajados como en Lady Fantasy, tremendo tema de casi 13 minutos para cerrar el álbum. Y Peter Hamill, quien fue miembro fundador de Van der Graaf Generator, sacaba su tercer disco, The Silent Corner and the Empty Stage, su segundo luego del parón del grupo. Un disco lleno de matices y variaciones en cuanto al sonido, con momentos contemplativos, secciones experimentales, A Luz Is Not a Home, una pieza de 12 minutos que evoluciona, desde lo más calmado hasta ritmos frenéticos, donde se entremezclan los vientos, las guitarras y el piano, sobre una sección rítmica sólida. Y no solo sacaba este disco, sino también In Camera, su cuarto trabajo. Y otro también que se sale de su grupo Soft Machine es Robert Wyatt, quien en el 74 lanza este disco, Rock Bottom, su segundo trabajo en solitario. Un álbum tranquilo, aunque extraño, y aventurero en las armonías en algunos momentos. ¿Y quiénes debutaban este año? Kansas, con su disco homónimo, el cual tuvo buena recepción y sentaba las bases de su estilo, bien setentero, con el violín destacando en muchos momentos, al igual que sus solos de guitarras, o el Hammond, el cual luce en todo el álbum también. Temazos como Belexes o Death of Mother Nature Suite. Y otros que comenzaban este año, aunque no tan progresivos de momento, eran Rush. También con su disco homónimo, vino influenciado por bandas como Led Zeppelin o Cream, de quienes eran muy fans. En este primer disco no contaron aún con Neil Peart en la batería, quien se uniría a la banda poco después. Quizás es un disco poco valorado al no ser progresivo como el estilo más conocido de Rush. Pero ¿qué quieres? Eran los 70s y esto es rock. Y vamos un momento a Argentina, donde en 1974 poco a poco se empezaba a gestar la escena de rock progresivo. Sui Generis, la banda formada por Charly García y Nito Mestre, publicaban su tercer disco, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, quienes dejaban su lado más folk de los primeros discos y se acercaban a un sonido más sinfónico y progresivo, estilo que comenzaría a trabajar Charly en su siguiente proyecto, La máquina de hacer pájaros, y luego más tarde en Serú Girán. Por otro lado, la otra figura de la música argentina, Spinetta, publicaba con su nueva banda Invisible, formada junto a Héctor Pomo Lorenzo en la batería y Carlos Alberto Machi Rufino en el bajo, su disco homónimo, un trabajo bastante interesante, difícil de describir por la variedad de sonoridades y ritmos que te encuentras en el mismo. Y la banda Aquelarre publicaba su tercer álbum Brumas, el cual abandonaban un poquito el sonido más psicodélico de los primeros trabajos, orientado más hacia el rock, hard rock de los 70 con tintes progresivos. Y hay otros discos también como el homónimo de Ave Rock, rock típico de la época con un desarrollo más progresivo, o los barrocos con Sin tiempo ni espacio, también un rock setentero donde en lugar de teclados incluían el uso de violín a lo Kansas. Y en España salía este mismo año el disco Ciclos de los Canarios, recreando la obra Las cuatro estaciones de Vivaldi de una manera compleja y creativa. ¿Y qué más me dejo? Voy, aunque sea a comentarlos de pasada, que de todas formas siempre vendrá el típico melómaníaco a comentarme que olvidé mencionar que en 1974 salió el Waterloo de ABBA, primer disco de rock progresivo sueco de la historia. Bueno, vamos allá. Radio Gnome Invisible Volumen 3, You, de Gong. Solo por el tema You Never Blow Your Tree Forever vale la pena. También salía el Exotic Birds and Fruit de Procol Harum. Al igual que el disco debut de Hatfield and the North, bastante jazzero este Canterbury. Y desde Italia, Premiata Forneria Marconi sacaba su disco tanto en italiano, L'Isola di Niente, como en versión en inglés, The World Became the World. Al igual que Quella Vecchia Locanda con el disco Il Tempo della Gioia o Le Orme con Contrapunti. Y desde Francia teníamos por ejemplo Au-delà du délire de Ange. Un poco más medievalesco, el Red Queen to Griffon Tree de Griffon, solo 4 temas y 38 minutos. O Renaissance y su disco Turn of the Cards, con Annie Haslam con su dulce voz y unos arreglos tremendos.
¿Y dónde está Magma? Con Tarkovsky salía este año. También se publicaba Todd Rundgren's Utopia, un disco gigante, una completa sinfonía de rock progresivo. Y Amon-Düül 2 sacaba disco también, el Hijack, un disco muy interesante. Hawking, por su parte, lanzaba el Hall of the Mountain Grill, esa mezcla de space rock y progresivo. Y también salía Illusions on a Double Dimple, de Triumvirat, un álbum potente con tintes parecidos a Emerson Lake and Palmer, con quien siempre se les comparó. También el disco de los holandeses Kayak, su segundo disco, el homónimo, bien clásico prog. O Journey to the Center of the Earth, de Rick Wakeman. Nectar, Down to Earth, o Eloy y su álbum Floating. Y me olvidaba de El Dorado de Electric Light Orchestra, un disco con una construcción exquisita, con orquesta. Seguro que te trae recuerdos de aquellos discos proto-prog de los 60s con arreglos orquestales. Y qué sé yo, muchos más. Todo esto ha sido rock progresivo y sucedáneos. Pero este año también salían joyas como Diamond Dogs de Bowie, o Queen, que sacaba Queen 2, el cual sí que tiene mucha influencia progresiva, y también sacaba Sheer Heart Attack, o el Country Life de Roxy Music, el 461 Ocean Boulevard de Eric Clapton, It's Only Rock and Roll de los Stones, Kiss y Hotter Than Hell de Kiss, cuando hacían rock de verdad, Average White Band y su homónimo, Jolene de Dolly Parton, Phenomenon de UFO y muchos, muchos más. Insisto, si me dejo alguno, recomendadlo aquí abajo en los comentarios. Y no me extiendo más. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete. Y nada, no se olviden de activar la campanita. Y como siempre, escuchad mucha música y nos vemos en el próximo vídeo.